Queridos estudiantes, en esta oportunidad en la materia de lenguaje vamos a avanzar lo que son las reglas de acentuación. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la acentuación de las palabras y dónde éstas pueden tenerlas. Cuando estamos hablando de acentuación, estamos hablando de esta tilde que nosotros vamos a integrar en las palabras que correspondan y los que requieran. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la acentuación? Según la acentuación, las palabras pueden ser de la siguiente manera. Cuando hablamos de acentuación, vamos a dividir a las palabras en agudas, ¿ya? Vamos a dividirlas en graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En esta ocasión vamos a hablar sobre las palabras agudas, graves y esdrújulas. En términos gráficos, la acentuación solo se marca con el acento o tilde, como les decía, esta pequeña rayita que va a ir en algunas palabras. Ese acento gráfico no indica la puntuación abierta como un portugués, sino que simplemente señala gráficamente la sílaba tónica en algunos casos, es decir, la elevación de voz que vamos a tener en algunas palabras. Acá, por ejemplo, tenemos las primeras clasificación de palabras según el acento. Tenemos a las palabras agudas. Tenemos que seguir dos reglas importantes, 1 y 2. Esta regla en las palabras agudas siempre tienen que terminar en la última sílaba. ¿Qué quiere decir eso? Que la sílaba tónica va a terminar en la última sílaba. La elevación de voz se tiene que terminar en la última sílaba. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos la palabra menú. ¿Ya? Tenemos menú. Entonces, el acento se va a concentrar en la última sílaba. Esta palabra tiene dos sílabas, menú. Entonces, como tiene dos sílabas, la sílaba tónica recae en la última sílaba. ¿Está bien? En la última sílaba. Otra regla que debe tener en cuenta las palabras agudas es que estas deben terminar en N, en S o en vocal. ¿Ya? Es otra regla. Las palabras agudas son aquellas palabras que llevan la sílaba tónica en la última sílaba y además que deben terminar en N, S o vocal. Aquí tenemos los ejemplos. La palabra así, café, conquistó, sofá, televisión, que cumplen las reglas de estar el acento en la última sílaba y además terminan en N, S o vocal. Como vemos, cumplieron las reglas de acentuación de las palabras agudas. Veamos en el caso de las palabras llanas. Regla de acentuación. Van a llevar la sílaba en la penúltima, van a llevar el acento en la penúltima sílaba tónica. Veamos el ejemplo acá. Aquí tenemos la palabra tórax. La palabra tórax lleva el acento tónico o la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Esta se divide en dos sílabas, 1 y 2. En este caso, esta es la última sílaba y esta la penúltima sílaba. Tiene que cumplir otra regla también. Estas palabras no deben terminar, ¿ya? No deben terminar en N, no deben terminar en S o en vocal. A lo contrario de las agudas, estas ninguna pueden terminar en N, en S o en vocal. Veamos los ejemplos. Álbum, árbol, cáliz, césped, fácil. Como vemos, todas terminan en la penúltima, todas estas palabras tienen la sílaba tónica o tienen la elevación de voz en la penúltima sílaba. Y ninguna de estas palabras termina en N, en S o en vocal. Entonces, cumplieron las reglas de acentuación para ser palabras graves o llanas. En el siguiente caso, las esdrújulas. Acá tenemos a las palabras esdrújulas. Una de las reglas es que siempre la elevación de voz de la sílaba tónica va a estar en la antepenúltima sílaba. Veamos el ejemplo. Tenemos la palabra último. Tenemos la sílaba última, la sílaba penúltima y la sílaba antepenúltima. La regla dice que siempre tiene que llevar
tilde en la antepenúltima sílaba. Vemos el ejemplo. Económica, antepenúltima. Escándalo, antepenúltima. Médula, antepenúltima. Miércoles, antepenúltima. Práctico, antepenúltima. Todas las palabras que tienen la antepenúltima sílaba con elevación de voz son palabras esdrújulas y la regla es que la acentuación tónica vaya en la antepenúltima sílaba. Ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Quieres un café? Y si nosotros observamos, la palabra café tiene sílaba tónica o acento en la E o acento en la última sílaba, elevación de voz en la última sílaba y por lo tanto es una palabra aguda. Está bajo aquel árbol. Vemos que la elevación de voz de la sílaba tónica se encuentra en la penúltima sílaba. Entonces es una palabra grave. Mi tío es mágico. La elevación de voz se encuentra en la palabra mágico y por ende es una palabra esdrújula. Tenemos más palabras esdrújulas. Anoche no sonó el teléfono. En esta encontramos una palabra esdrújula, teléfono, antepenúltima sílaba. No pronunció ni una sílaba. Tenemos la palabra sílaba como esdrújula. En la penúltima sílaba realizamos la elevación de voz. Brújula es una palabra esdrújula. Vemos dos elevaciones de dos. De voces, ¿no? Brújula, elevación de voz en la antepenúltima sílaba. Esdrújula en la antepenúltima sílaba. Entonces son palabras esdrújulas. Voltea a la siguiente página. Estamos hablando de una palabra esdrújula. Página. Las actividades que tú realizarás para este tema es resolver los ejercicios del texto tic-tac de la página 257 a la 259. La otra actividad es leer el plan lector de la página 17 a la página 25. Tomar una foto del crucigrama y enviarlo a la plataforma Classroom hasta el día lunes. Estas son las actividades de la materia de lenguaje.